Memorias del Pueblo Viejo de Gustavo Córdoba. Corazón chaqueño. En abril del pasado año se fue a Lomas de Zamora, operario en una fábrica cerca del puente La Noria. En retiro sacó boleto porque contaba las horas para volver con su gente, reencontrarse con sus cosas. Ahí anda todo risueño, va en su motito roja, trabaja de ayudante, de albañil en una obra. Sacrificados son sus días, pero es la vida que añora, que los viejos no olvidan, aunque pierdan la memoria. Cuando el chaqueño encuentra su lugar en la llanura, baja de los edificios, abandona las alturas, se va un rato al pueblo a sentir la temperatura y vivir el significado del para siempre y el nunca, autóctono y del monte, como pimpollo de tuna, tan pueblo viejo y de barrio como galleta de vinchuca. Ese manjar que se come con mate cocido y azúcar. Después ya no quiere irse, se convierte en viruta y un pellejo de algodón en los alambres de púas, de nostalgia esparcida al costado de la ruta. Boulevard. Si el derecho a la libertad da a elegir con quién perderla, la resigno en caminitos que orillan las veredas, uno hecho de ladrillo, otro de gramilla y tierra, que eligen las hormigas cuando el sustento hombrean. Entramos bajo el asfalto, en otros al ras de la tierra, como los rieles de acero de la extinta vía férrea, bajo la alfombra que teje la dulce flor de verbena. Renuncio a ser forastero en estas calles chaqueñas, que la lluvia convierte en barro y el viento en polvareda. Ya pasó a fundición el tentáculo de teclas de la máquina Olivetti de mis primeros poemas, escrito en la de Filipis, nuestra antigua biblioteca, recitadas una tarde a los alumnos del IESBA y otra mañana a los niños de la escuela Pedro Ortega, donde había una cancha con sus arcos de palmera y los domingos jugaban por vaquilla y camisetas. Un picaflor le disputa el polen a las abejas de una flor que dejaron en la ermita pintoresca de la Virgen de Santa Rita, ahí nomás a la vuelta, donde vivió toda su vida el finado Marito Fleitas. Chancletazo de zurda. Ignoró los caracoles y entró al canal en pata. Con un chorro de querosén cortaron la hemorragia, le cosieron la herida en la salita más cercana de una calle sin veredas. Otros pibes intentaban remontar una pandorga, pero el viento conspiraba. Hasta su giro repentino desde el lado de Charata, que trajo acordes de lluvia, punteando cuerdas de agua, informa la prensa local sobre calles anegadas. La tranquera que indica el camino hacia la casa, junto al horno de barro, no se veía dónde estaban, hasta mojarle las uñas a la lorita en su jaula. Juancho Ministroni llegó por la ex avenida Francia, al laburo en la terminal por un río que pasaba, desagotando en su cauce el desborde en las cañadas. Marito se fue nadando a Remedios de Escalada. Por supuesto que exagero, la verdad se iba en lancha, y como lancha no tenía, se descalzó y fue en pata. Refusilos segadores, igual que grafiti de plata, estamparon su silueta en el cielo de la ventana. Como hielo para tereré, en recipiente de lata, si es preciso partirlo para meterlo en la jarra, al escampar volvió la luz. En su trapecio la araña, sorprendida aterrizando desde el techo a la cama, doña Jacinta resolvía, chancletazo de zurda y basta. Besos bastardos. Cuando sus pasos transitan por la cinta peatonal, al fin de la zona urbana, pasando el predio rural, los plateados eucaliptos y el perfume vegetal de sus hojas se le cruzan como el silvestre pacá con las preguntas de suegra. ¿El hijo cuándo vendrá? Sus momentos más felices no tienen vida social. Entre los besos bastardos, por asuntos de moral, en permanente conflicto con toda ley terrenal, llevando la vida de novios que no se dejan mirar, con el maíz del amor, rebalsando su morral, los mastica y le saben a miel con granos de sal. Los tritura con su lengua, pero nunca dice ni a. Y si desata sus manos en los ratos de intimidad,
sale huyendo a los gritos. ¿Qué hace Cupido acá? A devolver su Alfonsina al mar de la soledad, a repudiar la respuesta que no quiere escuchar. ¿Existiría la relación si gozara de libertad y no incubara obsesión por la injusta brevedad? Un día caluroso. Por el asfalto de Arasunu, a la primaria 140, con su sonrisa sin maldad, Rubencito en plena siesta iba a atenderse al hospital por un dolor en las piernas. De ahí al polideportivo, de 5 a 6:30, tiene previsto un partido en la canchita de tierra, a la mareadita entre dos, con una pelota de media. Es la hora indicada porque nadie los molesta. En el ripio de Bojine lo saludó una maestra. El sol tatuaba la sombra del reloj en las muñecas, como la tarde en el barrio, cuando Ramiro Cabrera, en el manurio de la bici, trajo a su compañera. Y el aire acondicionado, que mitigaba la hoguera, goteaba agua caliente en la casa con palmeras, y abajo de un acoplado, para tareas ganaderas, un perro le sacaba a otro las pulgas de las orejas. Tribunales. Las telarañas en la puerta son porque ahí ya no vive. Acudieron al llamado de una vecina metiche, revisaron toda la casa, alumbraron el aljibe, el baño en claro desuso, un peine y un invisible, unos cabellos pegados a un jabón Palmolive, el espejo salpicado y rajaduras visibles. Curadas de las heridas, no presumió cicatrices, ni llamó al 0800 a escuchar que le reciten un listado de preguntas del test de los infelices. Huyó a la orilla de un río a respirar aire libre y encontrar el chaparrón que anuncian los aguaciles. Él, educado en la idea que todo deben servirle, ella en la mentalidad propia de la mujer libre, se presentó en tribunales, lo llevó de las narices, su abogado bien dispuesto a lograr lo que ella exige y perdonarle honorarios con tal que lo acaricie. Sudoeste. En el campo las taquitas, llegando a Gato Colorado, las luces entre los pinos sobre los cuellos de gansos brillan como la visera de la gorra del comisario. Santa Silvina después es el sudoeste del Chaco, nuestro cordón umbilical que nos corta el desarraigo, los mosquitos carnívoros con su guarida en el pasto, que me den siempre mi pueblo, como sea, yo me encargo. Con la tradición del laurel, así elija mi plato, una noche de sus viernes, una tarde de sus sábados, un paseo en bicicleta, a meter el pie en los rayos, el frío, aunque ate los huesos, la plaza vacía, no sé, algo. Obreros municipales. La niña que vende churros para ayudar a su madre ya no pasa tan seguido porque empezaron las clases. El pueblo es otra persona al concluir los carnavales. Arriba en su parapente, la tijereta en el aire, huye de un caranchillo que la corteja con hambre. Se mete entre las nubes mientras afila su sable. Más abajo en el camping, los obreros municipales miran la parrilla y oyen la música de un parlante. El encargado del predio saca agua de un tanque. Otros muchachos disfrutan un partidito de básquet. La humareda de las brasas, que cocinaba la carne, subía entre los árboles como enredadera de tace. Los observaba un changuito con la nariz en el alambre. Al advertirlo el asador, le convidó un sándwich y Coca-Cola de vidrio. Les lagrimió por los gases. Chamigo. Marqué en el teléfono 3735 y agregué las 6 cifras que le siguen al prefijo. Escuché el tut, tut, tut. Atendió uno de sus hijos. Estaba lavando la moto, con un ataque de hipo. No podía callar los perros, le impedían hablar conmigo. Donde llegaba la señal, los pollitos con su pío pío también andaban ahí picoteándole el tobillo. Ya no hace tarea insalubre para el jefe del partido diciendo vuelva mañana, el señor está reunido, hoy no lo puede atender y respuestas de ese tipo. En vísperas de feriados, apuesta en el casino
llevando la vida de quien encontró su reconcilio. Su corazón orejano se enganchó en el estribo del potro que al derribarlo también lo pateó en el piso. Le había creado un mundo para que fuera su ombligo, y la luna bajaba limpia a reflejarse en su anillo. Los rumores no tardaron ni 7 días en destruirlo. Casi no habla de su vida porque tiene el prejuicio, si alguien regala secretos, habilita a repartirlos. Pero al recibir la atenta comprensión de un amigo, resignado se expresa tal como aquí transcribo. Yo que con solo mirarla, sin que me diga divino, que discutió con su pelo o ha soñado conmigo, y sus ojos cuando me ven saben lo que no le digo cuando pienso y me callo, lo que hablo y no escribo. Entonces, ¿cómo va a venir a querer mentirme, chamigo? Un día en el pasillo, golpeó la mano en Lolegui. Andaba buscando a Beto, que trabaja bobinados y arregla electrodomésticos. La baja tensión quemó el ventilador de techo. Le encajó 40 grados y llegan primos porteños. Cache anda ensayando para el corso de febrero. Darío llegó en su moto. Venía de Mesón de Fierro, donde hace 4000 años los meteoritos llovieron. Trajo una bolsa con frutas para Gael de los Conejos, acelga para Torreja, papa y cebolla de verdeo. Su esposa le cocinó arroz mezclado con huevo. En el ficus de los Sánchez, como batiéndose a duelo, 2 langostas se aparean, después volaron al techo de Lucas que se mudó al fondo de los Romero. En la casa de los Tarón, Rafa conversa con Neno. Los escucha doña Oma, la madre de todos ellos. Beto volvía de la Elsa. Compró cigarrillo suelto. En el local de Cuchani estaba Pini Saucedo. Vino de escalada a visitar su compañero. En el cielo algunas nubes pronostican aguacero, lo aseguró Cocho Leguiza en su hora de noticiero. Y en la cúpula que asciende entre árboles y techos de la iglesia congregacional, con su cruz mirando al cielo, recibe el poco vientito que pasa soplando fuego. Bendiciones. El zapucay de un cuajo irrumpe el cielo nocturno. Brilla el ojo de agua donde pastan los vacunos. Un grillo en la cuneta, las tiras de los juncos se los oyen bambolear enredado con los yuyos. En la ollita de hierro, el vapor del guiso caldudo, dice gallina del monte o puchero de sobuco. Solo el cocinero sabe qué le da sabor al humo. Los peones y maquinistas de a rato gritan truco en iglesias luteranas, y la vieja escuela pupo en las colonias agrarias y en la 301 todos andan preocupados por la plaga del picudo, un gorgojo que destruye al algodón en su capullo, mortal como cuando muerde la yarará de los surcos. La topadora acorrala, aunque llegó hace mucho, la luz de la urbanidad a perturbar los guasunchos, trayendo al cazador con su pólvora en cartuchos. A unos kilómetros de allí, la hija del hombre duro le reclama a su padre que no malcría al nieto Bruno, porque cuando se reúne con Gaby, Gael y Junior, el pasillo se revoluciona con changuitos cabezudos, que no le temen a nada, ni al mismísimo Cuco. Gomería. Volviendo de la comuna donde viven los mocovíes, o del camino de tierra que va para 3 boliches, de consumir el cariño que venden las meretrices, como la pata del mueble chocando el dedo meñique, sintió el track en la rueda, y no era ruido de rifle. Mordisqueó restos de escombros que sacaron los albañiles. Pudo haber sido un clavo o la flecha del cacique, ahuyentando pretendientes de las bellas pastoriles. Viniendo de los Inardo, para la Quinta Martínez, entre los Chucho Najul y de Orlando Benítez, la cubierta empezó a hacer trique, trique, trique. En la Evangélica Bautista rezó que no se desinfle, hasta llegar a lo Cuenca, a que Culinchi le fíe y lo espere al viernes, cuando el patrón deposite. Los Cuencas son gomeros desde que Ramón era pibe, y cambiábamos revistas de aventuras y chistes y leíamos las historietas que venían en los chicles,
las del pibe bazooka y guerreros bolcheviques. Crespin. Fue un asunto de prioridades que vio la reacción del Cui cuando corre a ocultarse porque debe dar el sí. Una historia repetida de la leyenda del Crespin, que todo era complicado y se lo iba a decir a quien detuvo su mundo, pero nunca la vio venir. No murió por las heridas, lo mató la cicatriz. Le habló de sus sentimientos, le respondió yo también, luego negado como el hijo del carpintero de Belén. La virtud fue tolerar lo que no se pudo después, y el castigo confundir la ponzoña con la miel. Como creyente del mito de las plumas del caburé, si hubiera tenido a mano una gomera aquella vez, ajusticiaba injustamente a un noble pito güé. La luna, entre las espinas, caminaba en puntas de pies. Sobre un palo borracho, en el tibio atardecer, si todo fue suficiente o faltó mucho por hacer, si la decisión de evitar el error sin cometer era inversión de tiempo u otras formas de perder, tributos de su vanidad para dejarse querer. La sentencia lo pregunta, a estas alturas, ¿para qué? Servidores públicos. En la parada inhóspita, rumbo al otro pueblito, las espinas de tu tía, espuelas de gallo fino, son dagas intimidantes al costado del camino. Una maestra hace dedo para llegar a destino. El camión que la llevó iba a Pampa del Indio. Venía de un altercado con gendarmes correntinos porque uno escuchó mal y se decretó ofendido. La tosuda terquedad lo puso a creer lo que quiso. Completa esta historia el muchacho extrovertido que ingresó a la policía para tener sueldo fijo. Por exceso en culatazos, apremios a detenidos y otras faltas de conducta lo movieron de objetivo a un paraje sin asfalto, con 10 majadas de chivo, una antena con sus platos y sus nidos de pilincho, cableados de alta tensión en Tuyango de 3 picos, con rutina de empleado, fiaquento y mal dormido, de termo y mate amargo, el infaltable cigarrillo, toreando a las langostas con una rama de pino. Ella se graduó de grande, al crecer sus otros hijos, cuando dice en voz baja el nombre que había elegido, es un toc-toc en la puerta, tirando el reboque al piso. Se enreda en sus talones el cascabel de los ripios, con taladros de chicharras y el cuentagotas del grillo, asomando del viejo amor un brote entre 2 ladrillos, como gajos que invaden el patio de los vecinos. Repartidores. Cambió el viento de golpe, revolvió bolsas de nylon. El nieto de don Romero, laburante del reparto, con la lluvia en todo el día, mañana tendrá descanso. Por eso se fue a comprar un brebaje italiano, con hielo y Coca-Cola, los revuelve en un jarro, a veces fernetea solo, otras lo invita al ñato. Don Romero fue un obrero algodonero por años, hasta que la ceniza fabril los pulmones le taparon. Ya no pudo trabajar, entonces lo jubilaron y armó el primer equipo de infantiles del barrio, las camisetas de River, que de Aumonia trajo Chalo, la pelota de un cuero, obsequio de Tono Barrios. Fuimos a los Salomón por el hilo encerado, la cámara en Locasañas y después la cosió Santos. Jugábamos en la plaza, hacíamos campeonatos contra los de las 40, también de la 84. Pochón Fernández, Sergio Cuyo, Huguera y Dani Ábalos. Muchas veces en el pueblo, si el viento derriba un árbol y engancha en la caída los cables del alumbrado, con calles intransitables y el suelo no está oreado, no conviene arriesgarse con el transporte cargado. En la zona de avenidas, asentadas en asfalto, se forma una masa chirla y obliga a ir con cuidado. A uno que pasaba en moto, salió un perro a ladrarlo, quiso esquivar al canino, patinó y cayó a un charco. Se mojó hasta la verija. ¿Cómo insultaba el cristiano? Epitafio 1. Aquí yace un chaqueño bajo el suelo silencioso. El rocío empaña el vidrio y aún nubila su foto. En su lápida de mármol con sus datos filiatorios
los hábitos saludables a los que no fue devoto. Por un río de insulina, naufragaron a este pozo. Daba consejos que desoía y aplicaba los de otros, mejor abuelo que padre, mejor novio que esposo, amable con los extraños y distante con los propios. Los momentos diminutos, reducidos e ignotos, en su filosofía de vida eran el centro de todo. Cuando Dios lo saludó, lo llamó por el apodo. Era su nombre en el pueblo. Él preguntó, ¿esto fue todo? Legui. Revisa las loterías para ver si tuvo suerte. Jugó en todas las quinielas, al número 27. Eso fue al advertir el extravío de un peine cerca del Club Avenida. Pudo ser su presidente. Un perro mordió al cartero e fija al 67. Chola pasó en el carro cargado haciendo un flete. El caballo y la rueda, combinando la patente de un auto que clavó frenos por una moto imprudente. Aniversario del debut de Juan Román Riquelme, la fecha de nacimiento con la edad de un pariente. Tuvo un pálpito seguro y salió como chijete. Había soñado a la siesta con una pila de billetes. Le jugó al 32. Alguien pasó por enfrente con una botella de vino. Al 42 y 5 urgente. No sea que se demore o la agencia le cierre y sus probabilidades ese día se concreten. Es su fórmula secreta, difícil que las revele. No festejar si se gana, ni amargarse si pierde. Anécdotas. Papu de los Machbanín vino cuando bajó el sol, con sus guantes de arquero y casaca multicolor. Sigue el sueño del padrino, un frustrado goleador que se cortó su carrera por culpa de una lesión. Resulta que Josecito, un rústico número 2, se vio obligado a pararlo cuando iba directo al gol. El serrucho de las flechas le marcó como tapón. Sobre los techos de tejas de las viviendas Fonavi, el sol duerme una siesta. Dúa estaba cuidando el orden y la limpieza. Saludó desde un banquito que hay en la plazoleta. Conversaba con don Ábalos. Levantó la mano izquierda. Secuelas del ACV que inmovilizó su derecha. Era al polaco Veloso, que iba haciendo morisquetas a comprar medio de pan al almacén de Iruzubieta para el cuarto de lechón que le trajo Chiva a Berna, pedaleando en alpargatas en lo que fue una bicicleta. Y el Ale Sandoval mateaba en su vereda por la fiaca parecida no haber hecho la siesta, o anduvo en el casino bailando con la Gisela, pasuco como el caballo que monta los días de yerra en los corrales del campo de la llanura chaqueña. Juntada. El moro silba bajito, hierve carne de ñandú. Va a usar la receta de sus tiempos en Samú. El repartidor entrega el agua en el bidón azul. Picotean en la gramilla un gris casal de cus. La chicharra en el ceibo aturde a un morajú. El chivo anda en el móvil, de camisa verde ombú. Un fiero chista bajito, elogiando la juventud, a una mujer que llevaba una cartilla de tisú. El moro silba y repulga las empanadas de ñandú que Mochito trajo del campo, donde engordan a los cebús, luchando con lampalaguas y víboras de la cruz, atropellando los cardos hasta que lo atrapó Angaú. Cosas de potrero. Se escarbaba la muela con una espina de tusca. Dale como anoche, viejo, arengó el de té Pirula. Tentado de tanto nervio, se reía el chivo Maguna. Las carcajadas se podían escuchar desde la ruta. A los costados o al medio, le aconsejó el bruja. Se mataba a los mosquitos asentados en su nuca. Un pateador de jerarquía es frío y no se inmuta, ni siquiera en aquel gol del perdón a la tribuna, cuando el arquero contrario se movía haciendo burla. Se acarició los bucles, fue desde la medialuna y pateó donde ni llega un cohete que va a la luna. No se veía definición y destreza con la pelota desde que Loro Florentín, jugando para Villadora,
ni la volada de Cachilo salvó a Alvear de la derrota. Como mi primo Marcelo, el hijo mayor de Mocha, de los López de las 40, definía como toronja, jugador de pocas pulgas, pero hábil con la redonda, mezcla de mi primo Mula con mi otro primo Chirola. El pateador se fue al Tupac a festejar con Bochona, el barrio de Coqui Sandoval, que se iba a la emisora de gorra y lente oscura con sus colores de Boca. Cuando volvieron habían transcurrido unas horas, pasaron por la vereda, que barría una vieja odiosa, y la Nina con la Sofía mateaban bajo la mora. Un lugar en el mundo. Alrededor de la fuente, una mariposa amarilla vuela como si a sus alas les dolieran las rodillas. Al mediodía cortó la luz, güey, y demás calor hacía. La lluvia había resuelto venir al pueblo otro día, y los bancos de cemento en la plaza al sol hervían. Cuando se puso el mínimo, la llama en su perilla mateaba Cone Navarro con barba de 5 días, que los inviernos del pueblo les polvorearon cenizas. Sentado le chorreaba el sudor por las costillas, no sé si era por oró o un pedazo de tortilla, pero lindo le masticaba removiendo la bombilla. Atrás quedó la infancia, urbanizaron la quinta, donde iba con su hermano a buscar horqueta de chilca para hacer una gomera y cascotear las avispas. Son esos mismos paisajes a donde Huilo volvería, a su vereda natal, frente a la comisaría, a reírse de las anécdotas hechas con verdad y mentira, de cuando Chulo Veloso fue a jugar a Silvina y allá le decían Chaco, hasta él solo se reía. Lo profundo de las cosas no se ven en sus orillas, como la huella del yacaré que va dejando estrías en el cauce del corazón de la gente que lo quería, con el derecho a llorarlo y a recordarlo con alegría. Creencias. Si pronostican mal tiempo a los huesos que no dolían, de antemano me prescribo aceite en las rodillas, unas palabras amables y un puchero de gallina, de las abuelas chaqueñas coagulantes de heridas, que ahuyentan la tormenta, igual que la ciencia antigua, de rebanada en la tierra, en posición de cuclillas, y la señal de la cruz al cielo con la cuchilla, como al Cristo del Paredón en la escuela Félix Frías, que los católicos del pueblo cuando pasan se persignan. Así ya no duelen tanto ni en alma ni las rodillas, a quien carga una montaña y la aterroriza la cima, al náufrago de los hoyuelos profundos de unas mejillas, arrullados con la canción de circunstancias fortuitas que el niño suele cantar sin comprender qué significa, al que una verdad derrotó su ejército de intrigas en la historia perfecta por las partes que omitía, y la untó con fármacos, duros como la cocaína. Perdonad mi reflexión si en mi voz suena esquiva, traídas de una iglesia que estaba casi vacía porque prohibió el ingreso al que escupe para arriba. Sorgo. Su vista tomó el color de la espiga roja del sorgo. Al paredón del espejo le dijo, te desconozco. Ahí los dos comprendieron, estaban tocando fondo. La noche que se quedó sin papel para el porro, lo obtuvo de una Biblia que fue leyendo de a poco. Entonces supo de Jesús, el que abrazó al leproso. Su infierno era no poder decirse, yo te perdono, palabra que le oyó a un pastor vanidoso. Todo se volvió pagano, se alejó de su entorno, atrás quedaron sus días, del iris como un chioro. Las razones son las obvias, siempre resulta cómodo atribuirle al destino si no se resuelve solo, que la familia lo asuma, echarle la culpa a todos, excusas cuando la libertad queda en manos de otros. Sombras. Del amor que fundó ese hogar, lo habitaban sus sombras. Entonces vino el divorcio con su situación ruinosa. Ella volvió con sus padres, trabajó en casas por hora, su soledad de compañía a una anciana viuda y sola, atravesó privaciones, él trabajó en cualquier cosa, capó terneros y arrió vacas en la zona de la Carlota. El algodón de los campos trajo a la desmotadora y de ahí para Santiago al desmonte y la soja, y de nuevo a alambrar en tierra de los Glibota. Alquiló una piecita, fue acomodando sus cosas, compró una moto en Muñoz, la cocina y el lavarropa, el colchón a Cacho García, la comida en Doña Olga.
Pólvora de golpes bajos explotan en cada boca. De la separación él dice, en un serio tono de broma, la dejó porque cazaba ñandú con bota de goma, liebre en tierra arada, la versión de ella es otra. Como un ladrillo bayo, no tenía una vida sobria, y levantaba la voz para decir muchas cosas que olvidaba después, hasta la próxima copa. Epitafio 2. Del nicho 236, que recuerda la tragedia, de un 21 de septiembre del año 1980, se ve un panteón sin revoque, morada de una chaqueña. Cuando bailaban los corzos, el mundo era de ella. Su cuerpo lleno de brillo, sin sombras en la cabeza. Aquellos hilos dorados fueron remiendo de penas, sosteniendo el amor propio, realizando tarea ajena, postergando el descanso sin derecho a la siesta. Vengar antiguos desplantes no era objeto de su meta. Tras el apretón de manos comenzaba otra carrera. ¿Quién iba a llegar primero a poner fin a la tregua? Lo cuidó con su silencio, expresión de una mueca, mutando en la sonrisa, mordaza de su tristeza. Esperó y nunca dejó su otra vida por ella, y cambió la de poliéster por una sábana de tierra. Inundación. En la calle de Carauni, de Avenida Irigoyen, por lo del tío Genaro y desde Lotar Amore a lo de Charlie Mendoza, las ranas andan en bote. En el aserradero flotan maderas para tablones. Al nivel de la cintura moja su barba el molle, se asfixia el girasol con el agua en el cogote. Del techo de un galpón vacío volaron chapas marrones. Los changos se van de pesca al canal de las flores, y dijeron en Mocoví que el agua en Villa Bertet se ensañó con los cultivos, lo mismo que en Pampa Landriel. La radio donde Hugo Vanegas leyó que doña Isabel pide a su gente la esperen en el puente del terraplén, pasando el Gramillar, allá donde el Cocheré busca su cauce natural hacia los ríos de Santa Fe. Motivados por la creciente, merodean los yacarés. Si anda culeco dispara, si hay pichones mejor temer. Se apropian del territorio y allí imponen su ley. De lo miño a lo perucho el pasto chuza no se ve. La gramilla volverá pestilente al emerger. En el pueblo a la espera los reviva la internet. Una bandada de patos van tan alto y no se ven. Un cardenal se despioja en el cable de STC. El hornero perdió su casa al caer un poste de Sechep. Muchos quedaron sin nidos, revoleados con el cartel, y en todo el lote 5 esta tarde volvió a llover. Clima. Las bandadas de pajaritos para los campos arrancan. Rezagados los pichones, sacan músculo a las alas. La agricultura chaqueña atraviesa una mala racha. La sequía se prolongó, agudizando los dramas. En el campo y en el pueblo fueron bajando las changas. Muchos que en esta época se internan en las pampas andan como bocina de avión y no suelen hacer pausas. Eso los pone chinchudos, sin un peso y cara larga. Los trabajadores esperan y los gringos no los llaman. Están viendo qué hacer, como garza en una pata que no levanta el vuelo, extiende y arruga las alas. Al no usarse braseros para levantar la cosecha, si llueve unos milímetros, el productor desespera. Las labores se detienen, se echa a perder la siembra. Mirá si el abuelo de Clat ve las perillas con mechas, las pérdidas por hectáreas, con maquinaria moderna, agarra a los colorados y les tira de las orejas. El otro extremo ocurre cuando la lluvia escasea. Si el fondo de la laguna es un panal de abejas, rajándose por la sed del suelo, si se reseca, crece el negocio del agua que por la canilla no llega. Junto a los perforadores, esos hacen la moneda. Cuando emergen las anguilas con las duras palometas que en las pisadas de animal mueren mientras se revuelcan. Garrafa. En el paseo Landricina, la salvia de flor naranja se protege entre el pasto si el frío la acobarda. Temprano, cuando los niños a la escuela 11 pasan, el empleado mercantil que a las 7 en punto arranca para tomar unos mates puso a calentar la pava y se le terminó el gas.
casi se muere de rabia. La despensa aún no abría y queda lejos la cuasa, antiguo nombre del sitio donde venden las garrafas. No es igual en el campo, allí se atizan las brasas, se meten unas ramitas y se despiertan las llamas del fogoncito que ayuda a mitigar la helada. Y los altos eucaliptos que en el patio se resguardan mueven sus hojas al sol y se sacuden la escarcha. Casitas. El olor a corral de chivo que el viento en contra traía fue señal que estaba cerca alguna granja vecina. Un changuito en la bici venía con una guainita, con jopo de martineta, un paquete de masita, una caja de fósforo, aceite, sal y harina, ingredientes necesarios para hacer torta frita. Marcando su territorio, saludaron con picardía. Es la soltura del campo que en el pueblo se intimida. El ranchito donde creció ya no está a la vista. Al cuidado de la sombra de maleza y cinacina, ha quedado deshabitado, como las otras casitas, donde fueron los hogares de familias golondrinas, en la punta de los linios al arrancar la carpida. Bautizado en la iglesia, San José de Pueblo Díaz, casado en primeras nupcias con el amor de su vida, bailando en lo de Quincho, en la pista Merceditas, obrero en oficios múltiples, cuando sus fuerzas respondían. Luego se mudó al asilo de ancianos en la salida, donde el ruido va llegando con casitas por casita. Urien. Camino a Enrique Urien, bordeando las vías muertas, se fue Ramón Minestroni a su casa en La Viruela. Donde la ruta va a Samú, él dobló a la derecha. Como un avión a chorro, cinchaba la polvareda. Camino a los amores, el humo se ve a la legua. Allá lo esperaba Diego, en el monte de palmeras, baldeando agua del pozo y esquilando las ovejas. Por el campo de Bullati, cuando pegaba la vuelta, cerca del molino Mocho, casi se va a la cuneta. Ahí donde muchos años fue puestero Félix Leiva, el feudo de la Forestal, el frigorífico Tapera, donde arranca la Suiza por su antigua tranquera, venía Quito en el sulky, de ordeñar sus lecheras y curar un ternerito embichado en la oreja, masticando rojo mistol, esa manzana pequeña que a la palma de su mano le caben unas 10 docenas. Epitafio 3. Cuando llegó el coche negro y Loche bajó a buscarla, lucía hermosas arrugas en su frente inmaculada. El mantel de hule a cuadros puesto en la mesa estaba, en su centro una lámpara, a querosén que no usaba, en el cajón de las medias, disco de polka alemana, las impecables camisas, pulóveres y corbatas, fotografías en postales, una escopeta de caza. Ningún heredero disputó la funda de su almohada. Pañuelo de ojos abiertos en las largas madrugadas, con la yema de los dedos en el cauce de la cesárea. Donde el amor decía hogar, la escribanía puso casa, con el resto de su vida junto a la cuenta bancaria. Cervantes. En uno de esos pueblos del litoral argentino, donde el apodo y el nombre pesan y valen lo mismo, los agentes de tránsito que sirven al municipio pusieron conos naranjas a unos cuadras del casino, entre las tragamonedas, pasando el bar de Dino, ubicado donde era la sala de un cine antiguo. Al vernos Juan Acosta nos saludó con cariño. Lo cargaron por la hermana. Te mandó saludos, dijo. En una casa del barrio un lechón se había perdido. Estaba en el chiquero y se fue sin hacer ruido. Por eso la figura penal sería fuga, robo o extravío. En la vereda de Karen, Topo, que aún estaba vivo, gritaba yo soy el rey. Repetía ese estribillo tan fuerte que hacía eco en la radio de Eduardito. Ramón Elías vino a buscar pomelo a lo de sus tíos para llevar a Rosario. Se iba en el colectivo que lo carga en el acceso, en la estación de servicio. Vienen sus hermanos Com, oriundos del Sausalito, Las Cuchillas, Napalpí y el pueblo de Lapachito, donde a la lengua del blanco se le hace caso omiso para proteger el saber que resiste otro exterminio. Sismo. De corazón un carozo hecho de piedra y de hielo, de cuerpo una estatua reducida a piel y huesos. Se fue para una aldea
que ignoraba su dialecto. Le importaba muy poco, como a ellos, aprenderlo. Borró del mapa el camino entre la nieve y el pueblo, pavimentó su memoria con veredas de silencio, arboleda, mucha sombra, quería ocultar el cielo, fundó un nuevo mundo, reforestó su desierto, y la luna solo podía mirarse desde adentro. Quemó las fotos de novio, donde se daban un beso con la palma de una mano entre el hombro y el cuello y las otras 5 yemas envueltas en su cabello. El destino conservó en un túnel de silencio la voluntad de su corazón contra otros renunciamientos. Fue la huella del caracol detallando su trayecto, delatando un portal y pasadizos secretos, con la clave a otra vida, donde raíces emergieron en un remolino de tierra que levantó el cemento y un torbellino llevaba en su anatomía recuerdos. Liturgia. Con la rueda desinflada, el obrero del reciclado, desangrándose en sudor, con su moto y su carro, lleva cargando en su lomo un sol de 40 grados. Entre cartón y metales, vino y chorizo ahumado, con una bolsa de pan para comer en su rancho. De malbón en el plantero, hecho con cubierta de auto y el ramo de escoba dura que barre tierra del patio. La procesión se fue al monte, montada en los caballos. La Virgen se alivia del sol en el tronco de un quebracho. Al cumplirse la novena, sombrero negro de paño, botas de cuero que lucen con el chaleco bordado, el pañuelo y la faja debajo del cinto ancho. Al costado del camino, en la capilla del gaucho, las velas tuercen el cuello arriba del candelabro. Por unos días quedará el duro maíz en su marlo y envuelto en su chala cosechada en Sachayo, la nueva frontera agraria viniendo de Campo Gallo, donde la tonada chaqueña abraza a la de Santiago y Cristo no está esculpido en la cruz del campanario para evitarle el calor de un segundo calvario y transpirado impregne hilos de un nuevo sudario. La doña del Porvenir llevó a bendecir el rosario que le trajeron de Luján con un crucifijo blanco, honrando su profunda fe en los parajes del Chaco. Tordos. Cuando el cura en la misa enjuague la copa de vino y al dar el último sorbo exclame sangre de Cristo y los feligreses amén, yo voy a decir lo mismo. Por mis padres chaqueños y un abuelo de mis hijos, que descalzo en el patio tomaba cerveza del pico y jugaba con sus nietos. Él era Nicolás Corico. Se había criado en el campo donde gobiernan los grillos y se aprende del consejo sabio de los campesinos, de los que saben trabajar cuero de vaca y potrillo, seguir los procesos de siembra y señalar los novillos, que los días de humedad son el momento propicio para coser un rebenque y ablandar cojinillos, que la yegua si se aparta va a parir su potrillo. En Dugrati vi a Hugo, su sobrino preferido. Ya quería cocinar algo. Varenique o ñoque frito. En la cultura ucraniana le equivale al cariño. Pero fui corto de tiempo y se me iba el colectivo, al galope como a espantar a los tordos atrevidos que bajan a devorar la espiga de los cultivos. Epitafio 4. Enseñó desde los años que Anderlique gobernaba sobre instrucción cívica, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y al volver la democracia sobre el divorcio conyugal y política partidaria, que en los ranchos de barro las paredes se pintan blancas para ahuyentar la vinchuca causante del mal de Chagas. Si levantaba la voz para establecer quién manda, era su refugio de gentes, rogando que no llegaran, con la conversación vacía y pregunta innecesaria. Todo tan insoportable como el dolor que la mataba, del dormitorio al hospital y de nuevo a su cama, la recaída inoportuna y otra vez a la guardia, llevando la vida del lector que no adelanta la página, sin ansiedad porque sabe cómo es el final de la trama. En su último capítulo, la unidad coronaria, y quién conoció su cuerpo y quién habitó su alma. Su recuerdo sobrevive a una docena de lápidas donde el alma inquieta del loco Roger descansa. Tarde en el pueblo. Es verano y en el pueblo se llena de gente la plaza. En una de sus esquinas,
Perico vende torta asada. Mientras se enciende el fuego, va estirando la masa. Un colectivo de Sauchuk que volvía de la Salada tocó bocina al que iba por turismo a Cataratas. En el colegio industrial, la yegua con cría pastaba. Atada al poste del arco, al costado de su cancha, con munición de barro seco, los changuitos esperaban a las palomas ariscas, que al pasar gomereaban. Con la maniobra que hizo, de Pucará a la Torcaza, esquivó el balín huyendo por el cielo de las casas. Sobre el asfalto impecable, barrido de madrugada por obreras municipales, un pibito manejaba en el caño de la bici que su amigo pedaleaba. Los changarines de día, en el baldío descargan unos cientos de ladrillos, media docena de chapas, bolsas de cemento y arena para construir una casa, una carretilla verde, rastrillos y pala ancha. Con eso juntan las hojas, después siguen las ramas, los baldes con cal pusieron, los árboles de patas blancas. Desde el balcón de la Muni, un gente viejo miraba, con cara de sacar el cuero a todo lo que pasaba. Prevenido el intendente, se fue por la otra cuadra. Incidente. Se enrojeció la luna arriba del matadero. El chirrido de metales, amacándose en el techo, se establece que son ánimas de antiguos achureros, destellos de la luz mala o el grito de los arrieros. Los lugareños afirman son ruido de los cuatreros, de uno que enredó el lazo porque torearon los perros, hasta perdió la linterna, otro que lo pilló el suegro o un marido inoportuno rabioso en su despecho. En cualquier caso no sintió la patada del boyero. A días de lo ocurrido no está claro el suceso. Mi primo hermano no fue, él ya no corre esos riesgos, ni anda de pata de lana, ni expropía novillo ajeno, y además tiene fobia a incidentes eléctricos. Casa de campo. La melena despeinada de las espinas de un hitín le daban refugio al perro que de lejos me vio venir. Una asada en desuso, su cabo de guayaibí, herramientas de trabajo que se usa para carpir, apoyadas sobre el tronco de un árbol de curupí. Dos patos que por la cofia y el silbido eran sirirí. Bajaron a la laguna pero tuvieron que huir. Un liso patio de tierra para jugar a la Troya. Unos gorriones ocultan su nido entre las hojas. Un medio lechón se orea, colgado en la misma mora, entre fardos de alfalfa, la gallina ponedora, con el grito de los pavos, que la ponen más nerviosa. En la silla de un arado, una coleca se embronca. En el monte de Chañar, el sonido del cencerro se sacude en el cogote de un caballo mañero, que por sus malas costumbres obtuvo ese medallero. El tarro de leche nido fermenta el pan casero. Apenas sale del horno con el membrillo hirviendo, las moscas lo cargosean sin medir el alto riesgo de un repasador mojado o la lengua de un tero junto al chicote trenzado para asustar a los perros, correr a los pollos guachos cuando se meten adentro. La leche cuajada cuelga en la prensa de un lienzo, irá drenando unos días hasta convertirse en queso. La cubierta de un tractor es bañera y bebedero de los gansos hasta que llegan los patos y los marruecos a enjuagarse el pico y pelearse entre ellos. P. Guriel. Del lado de la Clotilde, el viento de San Bernardo trae trocitos de cenizas de pastizales quemados. Pasando el P. Guriel, la osamenta de un caballo que intentó cruzar la ruta y lo chocó una Amarox. Conservaba las señales de ser un equino manso, la marca de la pechera y el tiro en los costados. Si era redomón tendría en las clinas el penacho. No tan distante de allí, en la copa de un lapacho, miraban pasivamente su comida los caranchos. Al costado del camino, las hojas hechas harapos de una palmera caranday, fulminada por un rayo en el antiguo Ñandubay, antes de llamarse Chaco, y el pueblo viejo era nuevo, casas con techos de barro, un niño recién nacido que el monte tomó en sus brazos, acarició sus piecitos y aún atesora en sus manos. Lienzo.
Como es habitual, el jefe entra al lugar gritando. La maliciosa sutileza de un artero comentario. Su lengua trae la dureza del punzón de escarabajo. Si alguien se quejó una vez, ya no está para contarlo. Si se sacrifica el orgullo, se conserva el salario y la cierta tranquilidad hasta el último pago de las cuotas del crédito que otorga el colombiano. Después verá qué hacer con el jefe desclasado que habla como el dueño, con bolsillo de empleado. Por un poco más de sueldo se duerme igual de cansado en sus sábanas de lienzo el que envuelve los fardos. Hospital. Una fuente de picadillo, unas tapas de empanada, un dado de levadura para levantar la masa, y en el aire el aroma a cebolla recién cortada. Entonces bajó del móvil el agente de la brigada a la roticería de Chori a encargar una vianda, hamburguesa y papas fritas. En un rato las buscaba. Se fue a patrullar el pueblo y las zonas aledañas, a mediar en los conflictos de los vecinos que llaman. Son tareas de todo el día y siguen la madrugada. En el ripio de la fábrica hacen fila los camioneros. Informa el 911. Unos pibes en el acceso, corriendo picada en moto. Se lastimó un pendejo. Cuando le vieron el raspón habrán pensado, bien hecho. No estaba el kinesiólogo, sin anestesia ni suero, ni dardos que tranquilicen la bronca del enfermero. ¿Cómo tratar a un lisiado si escasea hasta el yeso? Encima del bajo salario le deben meses de sueldo y el Estado solo llega en formato de impuestos. Justicia. Al Cristo de los reclusos no irá a pedirle ayuda. Con la risa derrotada y las dos muñecas juntas, pasó cerca de sus padres, junó de reojo y con culpa. Sin la condena del juez, esa fue la pena más dura. El delito sin cometer tendrá condena segura. Confinará su ansiedad a un laberinto de furia por honrar compromisos que no se prometen nunca. Cuando la piensa callado, de sus males la acusa. Lleva astilla de pestañas incrustadas en las uñas por un amor que prometía entre besos a oscuras y se limpiaba la boca como hacen las criaturas. Si la justicia era ciega, en su caso se hizo muda. Baile del pueblo. Entraba a la bailanta el grupo de uniformados, cuando en el baile dirimían los conflictos de los barrios. Si eran dos los dejaban, que resuelvan mano a mano. La policía si intervenía era para repartir palo, ni preguntaban quién fue. Si alguno se hacía el malo, un guachazo por el lomo del milico mal hablado, un farley de los de antes se les paraba de mano. Volaban gorras al piso y no podían controlarlo hasta sumar los refuerzos que lo llevaban a cacho. Entre semana estaban los bailes patronales y el bar donde ahora es sede de los productores rurales tenía metegol y juegos que funcionaba hasta tarde. Palito Verón vendía Norte y otros diarios locales. Aún no había irrumpido la música de los sultanes y andaba en el pueblo el gitano Jorge Casmer, que unos años después, con Arito y Gabito Sánchez, lo vimos en Radio Estudio de Constitución, Buenos Aires. Musiqueada. Eran tiempos de Alfonsín, la discusión obligada, la situación económica, la salud de la democracia. Tarugo, que era radical, cuando metía la cuchara, chicoteaba al peronismo, ahí saltaba Víctor Vargas. La tregua era el bandoneón suspirando la calandria. O un chamamé de esos que Adrián Montes canta, del tiempo de los candiles, de Tarragorros y el Taita. Mi viejo y Antonio Alegre. Vicente Acosta cantaba con el Cabezón Rodríguez. Uno decía, oh, atata, otro metía un zapucay. Qué linda chamameciada. Como en los días de Doma, viendo al mudo Sanabria, enfureciendo a espuelazos al redomón de los Zapata. Tardaba una eternidad el tintín de la campana. Y febrero en carnaval, cuando prenden la fogata, todo el pueblo se reúne alrededor de las comparsas. La belleza de sus gentes, el sonido y la elegancia. A observar quién trajo la historia mejor narrada. El chaqueño nunca se cura de esa hermosa nostalgia. Avenida Fútbol Club. El pueblo viejo se ubica en un lugar del nordeste, junto al Club Avenida, con su alta tribuna verde. A su cielo lo atraviesa la antena de Canal 9. Hoy enfrenta a Villadora
y eso se llena de gente. Temprano el flaco Álvarez anda hablando entre dientes. Por la cabina de prensa, donde la Loli Van Lierde, con Chicha Guiar y Rosales transmiten para las redes, el negro Esquivel camina, bordeando el poco césped. Hace señas que 3 goles, hoy mete el número 9. Ágil como mate cocido, que en el año 37, a unas cuadras de allí, desapareció para siempre. Ugui juntó los balones y se fue con los suplentes. A la cantina del club la atienden las mujeres. Por los gritos de la chuna, hoy dirige un tal Cañete. Caminata. En la parroquia tronaba la campana de las 12. Venía de averiguar el precio de los sillones, los de madera nativa que sirven de mecedores. Así se ganan la vida los artesanos del monte. En algún tramo de tierra de la avenida Irigoyen, un perro salió a torear, a pellizcar sus talones, como el chajaque de lata cuando llegan cazadores y vuela gritando rajá, alertando a los crestones. Intentó amedrentarlo, amagó agarrar cascotes, al agacharse sintió en la cabeza un garrote, o en lugar de la brisa lo empujó el viento norte, y perdió el equilibrio con los efectos del golpe. Se fue de cara al suelo, y de ahí a lo de Diego Montes, para hacerse los chequeos y conocer las razones de las piedras de granizo que acertaron su marote. Brazas. Viniendo de Jesucito, pasando la San Alfonso, dobló a lo de Cachán, siguió para lo de Cocho, discutía fuerte con alguien, aunque iba hablando solo, decía no con la cabeza, pedaleando con los hombros, con un huracán en contra y en el bolsillo escombros. Traía un largo recorrido, como el colectivo rojo, con el cartel Línea 1 de Empresa 7 de Agosto, que unía el pueblo viejo con la Perpetuo Socorro, el hospital por el tanque a otros puntos remotos. Lo corrieron de una fiesta porque se puso cargoso y por mandarse la parte, exagerado y chistoso que ni el peón más antiguo de la hacienda de los Porros anda por ahí presumiendo, para que escuchen todos que despierta a los gallos y domestica a los toros. Con los cuernos del búfalo él enciende los fósforos, o al puma más salvaje le amansa a los cachorros, y hasta hace pan y queso en las brasas de San Antonio, y las brasas son de San Juan. Sospechá si no es mentiroso. El submarino. Hoy juega Unión Villadora contra el equipo de Noguera, que seguro habrá usado de almohada la camiseta. Tuli va y viene raspando su talón en la vereda. Como dentro de la cancha, lo sufre desde afuera. No quería ir caminando, lo pasó a buscar carreta. Nino no podía esta vez, se iba a unas cuadreras. José Sepúlveda volvía con gente de resistencia. En los tejidos de alambre se colgaron las banderas. Las amarillas y rojas, ese fue el Cabi Pereira. Las azules del local, tal vez Maluma Ojeda. Equipazo el que tenían cuando dirigía Contreras. Nene salía del Orsayo temando a la tercera. Pucho ni 5 de bola. Se peinaba la melena, se iba a la chacra de Eslana porque pateaban afuera. En la tribuna local se agarraban la cabeza. Mañanita. Las luces del alumbrado del pueblo cuando amanece se iban quedando dormidas. Viniendo del camping Arese, un patrullero cruza en rojo, alertado de incidentes, cerca de la discoteca de Gaby y el Pollo Labeque. De la Basílica de Itatí regresan en contingentes. En el pueblo desde ayer, por ser 8 de diciembre, se observan movimientos de católicos y creyentes. La Virgen de Juan Acosta, que en la guerra con los ingleses le trajo a su hijo con vida a su casa en el lote 20. El mal tiempo vaticina tormenta de la Gran 7. En Buenos Aires se dice día horrible cuando llueve, que va a calmar la sed de las flores y los peces y las altas casuarinas en la escuela 29, sin la lluvia que lamenta el porteño frente al dispenser, que asentará el polvo en la ruta 89, ese camino de tierra asfaltado tantas veces. Chimango. A las colonias agrarias se mudaron los Oroño. Don Mansilla no volvió desde el día del patrono. Cortó 20.000 ladrillos, los quemó y se hizo polvo. No era un apostador, solo sabía poner el lomo, aseguraba don Núñez, el vecino pelirrojo.
Se enamoró de una mujer y de un momento a otro se mudó a esos jardines y ya no tuvo retorno. Chimango, con pocos años, el mayor de sus retoños, siguió cortando adobes, se hizo cargo de todos. La dama Juana con agua, enfriándose bajo el pozo, ahí quería llevar el día y sumergirlo más hondo, o mezclarlo con la leña que se fundía en el horno. Disimulaba sin éxito las lágrimas de sus ojos, como bandoneón chaqueño sonando triste y ronco, y en lugar de sonidos sólo emitía sollozos. Si era rabia o tristeza, eso lo sabía él solo. Al menor, los polvorines se pegaban en sus mocos. Tralachaco. En un baile patronal apuñalaron a Nacho. Mansilla entró al lugar, dio una vuelta en el patio, se persignó en la puerta de la capilla del Santo, fue por su bicicleta, apoyada en un auto, no lo dejaron llegar, esquivó un ladrillazo, 2 segundos de descuido, 3 letales picotazos de pájaro carpintero perforaron su costado. Le entregaron la bici, decidieron no matarlo. Del canal a la cuneta, herido, fue pedaleando. Si no llegaba Hugo Brites, se moría desangrado aquel 8 de enero en el barrio Tralachaco. Duelo de guapos. Junto a la locomotora, que arrastraba rollizos, fueron cayendo los hombres mortalmente heridos. Nacida de viejos rencores, detrás del cementerio judío, la enemistad resolvieron con la sentencia del filo, donde la sangre apagó la sed de sus cuchillos. La razón de tanto odio fue quedando en el olvido. Hay versiones exageradas de numerosos testigos. Los dueños de la verdad, muy pocos, siguen vivos. Los policías que estuvieron disfrutan de sus retiros. Los recuerdos nunca hablan de víctimas ni asesinos. Uñas negras. Sobre el lomo del catango que sonó como croqueta, el ladrillero apila adobes para la quema. Caballos del pisadero se bañan en la represa. Carretillas de algarrobo, una que perdió la rueda será la sala de parto de la gallina de Guinea. Anduvo un contratista, ofreció una miseria. La liga tiene sus costos, se muerde las uñas negras. La fibrilla, el aserrín, el cortador y la leña. Y esas penurias se agravan cuando se extiende la seca. El zapucay de la radio un poco lo desconcentra. Ahí se ama el chamamé, también la cumbia chaqueña. El locutor manda saludo para una de sus suegras, complace a sus oyentes. La canción habla en su letra sobre un amor perdido en la ruta de la bohemia, de un cantor puro pamento desafinado en sus cuerdas. El ladrillero descubre en el adobe una huella del perro que mueve la cola entre los yuyos y olfatea el pelecho inofensivo de una víbora culebra. Recaídas. La franquicia de importante cadena de supermercados pondrá cajas registradoras sobre el piso de mosaicos de sus noches tempestuosas cuando evitó el naufragio y el agua de sus pulmones que al evacuar se mojaron. Se privó de sus momentos para construirle un faro, las ausencias reiteradas, llegadas tarde al trabajo, llamadas de madrugada, las horas en el juzgado, hasta abandonó la pesca del sábalo congelado, pero nada evitó el pleito por más espacios. Ya no hay arena en sus ojos, ni terror a los relámpagos, ni deuda en los bolsillos, ni piedra en los zapatos. Y sucede posterior al acta de divorciados, con su cláusula incumplida del cada uno por su lado, siempre sobrarán excusas para retomar el diálogo sobre gastos compartidos y las tareas de cuidado, comenzar la nueva gresca y a reescribir el pacto, ir rompiendo corazones de los que vienen llegando. Curvas. Las nuevas preocupaciones, atravesando los 40, que las sillas de plástico tengan buena resistencia y siempre haya una de más para apilar 2 de ellas. A la casa de los padres la mente siempre regresa, el puerto donde el timón en los naufragios te lleva, a verse en fotos de papel, las que sacaba Talquera, esquivando islas donde ves, escoba detrás de la puerta, con la certeza si adoptar una mascota es buena idea, si las tuviste y sabes cuánto duelen sus ausencias. Luchito.
Las ampollas de empanada hicieron miga en el piso, y el gato se acercó porque sintió el olorcito. Se abalanzó al plato y tocó la copa de vino. De un instante a otro estaba de rojo el piso. Retado por su imprudencia, sobre espigas de vidrio, huyó dando unos saltos al techo de los vecinos. Como en tiempos de cosecha, con plata en el bolsillo, que no pregunta el precio, el tipo se hacía el lindo. Acomodaba su bigote, desafiaba con maullidos, me quería negar lo obvio, lo que mis ojos han visto. Como mi madre cuando dice que no tiene hijo preferido, y sé que ese malcriado tiene nombre y apellido. Es Juan Carlos el mayor, es el que se llama Darío, Eduardo, Hugo, Gustavo, la Claudia, frío, frío, frío. Mario José, Jorge Aníbal, Walter, el cachetoncito, o será el Héctor Manuel. Lauti dice tibio, tibio. Al cabo de unas horas, descaro pocas veces visto, rasguñó la frazada, dejó huellas olor a tinto, lamió su cola y ronroneó hasta quedarse dormido. Cachilitos. En este rincón del mundo, entre surcos y palmares, la geografía chaqueña de amarillos pastizales y el rocío sobre el lomo de duros tacuruzales, con el rugido del agua del regador de la calle, son costumbres y terrenos que edifican su paisaje. El pueblo viejo es inmenso para la huida de un cobarde, y se vuelve tan pequeño para secretos muy grandes, y corresponde olvidar, si son la vergüenza de alguien. Olvidar como en sus días de vejez hace mi madre. Ya no invierte memoria en datos insignificantes, pero se acuerda temprano, y al promediar la tarde, de alimentar pajaritos que al verla bajan del cable, pregunta por su hijo Nucho, conversa con mi padre y saluda a los que pasan mientras endulza su mate. Chaqueño en Buenos Aires. Aunque en la ducha le quede la cabeza enjabonada, como el pasto en invierno si le cae una helada, y se enjuague con las gotas del último chorro de agua y deba conectar la bomba a la 1 de la mañana, porque la tarea resulta, si se hace de madrugada, nunca se va a adaptar a la mala sangre diaria, por la huelga imprevista y la avenida cortada, perder el último tren, la billetera robada. Cada domingo es un año cuando su tierra lo llama. Los lunes viaja apretado, un albañil con resaca, un obrero con hogar en la casa alquilada, una raíz de quebracho que ha sido trasplantada y en víspera de Navidad se marchita esperando agua. Epitafio 5. ¿Qué derrotó su corazón? Ni el forense quiso saberlo. En el acta de defunción, para justificar el sueldo, solo informó cirrosis. Yo sin duda hubiera puesto que pereció de tristeza en esa esquina del pueblo. Más triste porque temprano se van a dormir los viejos. Los niños, cuando jugaban con la perra de Palermo, le hacían patitos rojos con las flores de un ceibo, el mismo que le dio sombra hasta el preciso momento que de Buenos Aires pasó el micro del Nuevo Expreso rumbo a Roque Sáenz Peña y bajó allí pasajeros. El sol le corroía la piel hasta fundirse en sus huesos. Se había dejado ganar, por lo tanto los consejos era pan de tergopol, una manzana de yeso, una sartén de plástico apoyada en el fuego como la flor que su madre le llevó al cementerio. Partida. Arriba del pastoril atraviesan las alturas 9 puntos suspensivos, un enjambre de bandurrias. Las nubes toman la forma de gallina copetuda. Donde el asfalto confluye con el monte y las pasturas, el crepúsculo chaqueño no presenta curvatura. Un brote de chilca crece, codeando a las adultas. Sobre sus flores amarillas unos mangangás deambulan, con el ruido a motosierra, luciendo capas oscuras. Y los ruegos del mocoit, necesitado de lluvia, recibe su chaparrón bajando de las alturas. En el patio de un rancho, inmutable una mula, se enjuaga las orejas y el viento la despeluca. Se mezclará con el cloro en las piletas de juba y salpicará las hojas del cuaderno tapadura con los escritos que leí en la secundaria nocturna, y en un verso te pregunté, ¿dónde te sorprendió la lluvia que en el cielo de Dugrati se desplomó en la llanura? Epílogo. Si un rayo me salpica señalando el cementerio por la escuela de las monjas con las vías de sendero,
donde enseñaba a leer la mamá de los Svensson, y ocurre la fatalidad, en tal caso te heredo la contraseña de mis cosas con su metódico alfabeto, y un río verde de agua dulce como el mate de mi pueblo se abraza con su espuma, conversaciones y silencio. Y auguro que encuentres a quien decirle te espero, aunque afuera la tormenta esté devorando el cielo y el frío derrote tu abrigo o el viento vuele los techos. El consejo de los mayores, fuente de conocimiento, puede que hayan viajado poco, que hayan amado menos, te enseñarán la batalla que un día darán tus huesos, y agrego a los valiosos tesoros del testamento la compañía de la gente, a quien le digo te llevo a presenciar la tertulia donde se recitan versos, y la aburran los poetas y quiera salir corriendo, se sienta a escuchar a los otros que me oyeron, espera hasta el final y aplaude por respeto. Muchachos, ya está. Esto ha sido Memorias del Pueblo Viejo.